entonces a continuar con estas jornadas sobre cultura, ciencia y tecnología. En este caso nos acompaña Diego Álvarez Neumann, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, profesor en sociología en enseñanza media y superior y candidato, ya casi doctor, en ciencias sociales. Es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinador del área de Relaciones de Poder y Subjetividad del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y miembro del programa de estudios críticos sobre movimiento obrero del Centro de Estudios Internacionales Laborales del CONICET. También es profesor de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y en la carrera de Relaciones de Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Y en este caso, Diego nos va a hablar sobre la matriz epistémica del capital transnacional concentrado. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Cristian, la gente de la UNAM. La idea es poder hablar un poco sobre cuestiones que había trabajado en la tesis de doctorado que entregué este año, que tiene que ver un poco con el título del trabajo, con la matriz epistémica del capital transnacional concentrado. En este sentido, digamos, es la problemática que uno aborda tiene que ver con cuestiones que han sido bastante investigadas sobre las ciencias sociales del trabajo y las transformaciones que comienzan a emerger en la década del 70, pero puntualmente yo focalicé en lo que es el surgimiento de lo que denominamos como nuevo management, un nuevo management que se consolida, si se quiere, en la década del 90, cuando surgen las series de normas ISO 9000. Es decir, por nuevo management nosotros estamos entendiendo una nueva forma de gestión que emerge en el seno de todas estas transformaciones en la década del 70, que se consolida en los 90, pero por sobre todas las cosas que está planteando un nuevo paradigma sobre cómo entender la gestión del trabajo. Como bien se ha trabajado bastante en las ciencias sociales, en la década del 70 se ha caracterizado casi toda la década en todo el capitalismo occidental, tanto en los países industrializados como en Inglaterra, Francia o en Argentina, fines de los 60 y toda la década del 70, por una alta conflictividad laboral. Esa conflictividad laboral fue leída por los intelectuales del management como una crisis de autoridad que se había formado, dado que el modelo de administración científica del trabajo que regía en ese momento, o más conocido como el modelo taylorista-fordista, no podía dar respuesta a esta conflictividad y a todos los problemas que comenzaban a acontecer durante toda esa década en el seno del modelo del taylorista-fordista. A su vez, ¿por qué decimos que el modelo taylorista-fordista se inscribe dentro de la administración científica del trabajo? Pues bueno, porque una forma de encarar la cuestión tiene que ver con la manera en que se gestiona y se administra el trabajo, y otra manera tiene que ver con la forma en que se llevan adelante los procesos productivos en términos de la lectura que hacen ingenieros o en términos de la lectura que pueden hacer de la problemática la gerencia o la dirección de las distintas empresas. Toda esta problemática que emerge en los 70 es leída como una crisis de autoridad por los intelectuales del capital transnacional concentrado. Esta crisis de autoridad, básicamente la crítica que hacen al modelo taylorista-fordista de la administración científica del trabajo, se da sobre dos cuestiones. La primera tiene que ver con una crítica sobre lo que es la rigidez del modelo taylorista-fordista, donde planteaban que, había todo un proceso de flexibilización laboral que se tenía que llevar adelante, que una manera que se venía gestionando el trabajo en donde ya no era posible que los trabajadores estén en su lugar 8 horas colocando un tornillo, un clavo, con convenios colectivos de trabajo en donde los trabajadores estaban absolutamente rígidos en sus posiciones. Y otra de las grandes críticas que se venía llevando adelante sobre esta nueva forma de encarar el management tiene que ver con
el planteo que se hace sobre la subcontratación. Es un vasito de agua que me... Perdón, Decíamos entonces, este carácter rígido que se venía llevando adelante y la crítica que hacen en términos de lo que es la flexibilización laboral que tendría que llevarse adelante en ese momento, cómo poder ganar flexibilización frente a la rigidez del modelo taylorista fordista. La otra crítica que decíamos que lleva adelante este nuevo management que comienza a emerger en la década del 90, pero que es parte de este proceso que se lleva adelante en la década del 70, tiene que ver con una lectura muy particular que hace el nuevo management, que tiene que ver con esta notoria división que hay en el seno de la administración científica del trabajo, el taylorismo-fordismo, en términos de la división del trabajo en términos de concepción, control y ejecución. El nuevo management lo que plantea es que al haberse generado esta división en el marco del taylorismo-fordismo, se había generado una especie de contradicción de clases muy fuerte. Muchas gracias. Se había generado una contradicción de clases muy fuerte dentro de los espacios de trabajo. Es decir, la lectura incluso es bastante, cuando uno lee los documentos de los intelectuales del management, muy vinculados a consultoras, al capital transnacional concentrado, es que se había formado una especie de guerrilla por dentro de los espacios de trabajo y que esto bloqueaba por sobre todas las cosas la productividad y por sobre todas las cosas la competitividad que necesitaban las empresas para funcionar de manera adecuada en ese nuevo capitalismo naciente de la década del 70, donde ya se comienza a configurar, si se quiere, el proceso de globalización. Entonces, digamos, un poco para plantear y centrar la problemática, lo que yo planteo en la tesis tiene que ver con una hipótesis que tiene que ver con que a partir de la década del 90 se consolida un nuevo paradigma de gestión empresarial fuertemente crítico de lo que es el taylorismo-fordismo o el modelo de la administración científica del trabajo, muy crítico en ese sentido, pero que por supuesto tiene sus continuidades muy notorias. En definitiva, la matriz, podríamos decir, de continuidad es bastante clara en términos de que ambos modelos buscan la rentabilidad empresaria, la reducción de costos y la acumulación de beneficios en términos de la acumulación de capital, por supuesto. Pero si lo ubicamos dentro de lo que es la fase capitalista, ahí sí es donde nosotros encontramos que emerge un nuevo paradigma de gestión. Y como corolario de esta hipótesis, lo que planteamos es que esta matriz epistémica managerial, que es como nosotros le llamamos, que surge en los 90, se consolida, mejor dicho, en los 90, propone un giro subjetivo en la forma de concebir tanto la producción como el consumo. No solo cómo se gestiona el trabajo, sino en su concepción acerca del consumo. Cuando hablamos de nuevo management, nos estamos refiriendo a un movimiento que se consolida, que surge, como decía antes, en los 90, cuando aparece la serie ISO 9000 de gestión de la calidad. Específicamente se llama este nuevo management gestión de la calidad. Como bien dice el nombre de la gestión de la calidad, la noción de calidad que maneja este nuevo management es muy particular. La noción de calidad desde las ciencias empresariales, digamos, no tiene una trayectoria muy amplia, sino que ha comenzado a ser indagada básicamente cuando ya estaba consolidado el modelo anterior, que era el modelo de la administración científica del trabajo, más o menos por 1930, que era un modelo de concepción de la calidad centrado en lo que es la inspección de productos. Esto que quiere decir que, bueno, se llevaba adelante el proceso de trabajo y por muestreo estadístico se veía qué producto era defectuoso, qué producto no era defectuoso, y eso acarreaba, digamos, demasiados costos para las empresas. A partir de ahí comienza un proceso en donde el control de calidad comienza a extenderse a lo que son los procesos de producción. Y luego lo que es la gestión de la calidad
comienza una modificación que hacen a esta manera de entender la calidad, que tiene que ver con el control de la implicación de las personas en el proceso de trabajo. Es decir, la noción de calidad pierde su eje en lo que es el producto de la fabricación para tener un fuerte giro subjetivo en cómo las personas se implican en el proceso de producción. Entonces, esas son un poco las dos hipótesis que traje como para que conversemos el día de hoy. Lo importante para destacar es que el producto en sí pierde centralidad frente a este giro subjetivo, en donde la centralidad está puesta en la forma en que los sujetos trabajadores se implican en el trabajo. Entonces podemos, esto tiene por supuesto todo un proceso que es interesante poder mencionarlo, que este pasaje que se da de la inspección de los productos en sí al control de la implicación de los sujetos en el trabajo tiene todo su desarrollo básicamente en el capitalismo japonés y el modelo toyotista naciente más o menos a mediados de la década de 1950. De la gestión de la calidad en tanto paradigma naciente de todas estas transformaciones que veníamos mencionando, nosotros pudimos armar como dos grandes dimensiones de análisis. Una tiene que ver con el establecimiento de una generalización de lo que se denomina la externalización de la producción, es decir, la generalización de las prácticas de subcontratación. Este es un problema como bastante trascendente, no solo por cómo se comienzan a estructurar las empresas a partir sobre todo de fines de los 80, principios de los 90, donde comienza a configurarse un capitalismo de empresas en red, donde tenemos una empresa contratista madre, que en general son las empresas transnacionales que están ubicadas en los países centrales, y a su alrededor comienza a establecerse una red de empresas subcontratistas. Por ejemplo, para dar una idea, en el año 1986, que es un punto clave ese año, la década del 80, porque es una especie de momento de transición entre los 70 y los 90, cuando se consolida el modelo, la casa matriz de Ford trabajaba aproximadamente con 7.500 empresas subcontratistas, mientras que la fábrica Toyota trabajaba con una red de 36.000 empresas subcontratistas. O sea, vemos cómo el modelo japonés comienza a ser precisamente un modelo exitoso de gestión por toda una política de reducción de costos que comenzaron a llevar adelante y que en definitiva no solo le daba más réditos en términos de ganancia empresarial, sino que el capitalismo japonés en ese momento, más o menos entre los 60 y los 90, demostró ser el más productivo y el más competitivo. Entonces se hablaba en ese momento del milagro japonés. Esta generalización de la subcontratación, por supuesto, trae aparejado un problema social que es de público conocimiento y es algo que todavía aún no se pudo resolver, que tiene que ver con la emergencia de la precarización laboral. Digamos, comienza a generalizarse la figura del sujeto trabajador tercerizado a partir de estas grandes transformaciones, que es importante decirlo, que a partir de que esto se normaliza en la serie ISO, de que las empresas certifican esta manera de gestionar el trabajo, comienza a establecerse todo un núcleo, incluso una red también de organismos internacionales que intervienen tanto en sindicatos como en empresas más chicas, en fundaciones, en ONGs, para divulgar toda esta manera de gestionar el trabajo. Y emerge la figura del sujeto trabajador, no emerge porque es verdad, es cierto que el trabajador tercerizado, precarizado, ya por supuesto que existía de antes y en el modelo anterior también existía esta figura, pero se generaliza. Comienza a generalizarse la precarización laboral, en donde comienza a ser muy común, comienza a ser básicamente parte de la estructura social del laboral, tener trabajadores no sindicalizados, sin obra social, sin cobertura, sin acceso a la formación, con contratos basuras. Y esto comienza los monotributistas, esto de que, bueno, hoy en día el monotributo existe absolutamente para todo tipo de cosas, y comienzan a darse situaciones paradójicas en donde podemos ver que,
por dentro de la misma empresa conviven, la empresa madre me estoy refiriendo, conviven trabajadores que tienen que ver con distintas empresas que le pagan, que hacen el mismo trabajo pero tienen salarios distintos, formación distinta, contratos distintos, pero sin embargo conviven en el mismo espacio de trabajo. Con lo cual comienza también a generarse una especie de élite de trabajadores, que son los trabajadores que están incluidos, sindicalizados, con obra social, etc., y el trabajador precarizado. La otra gran dimensión que característica de la gestión de la calidad tiene que ver con esta cuestión del control de la implicación de los trabajadores en la producción. Esto, bueno, como decíamos, se reafirma y se desarrolla en la década del 90, fundamentalmente desde una perspectiva que tiene el management, en donde ellos plantean que la implicación no es un atributo natural de los sujetos, sino que la implicación básicamente debe ser formada. Debe ser formada porque no solo es la tecnología la que tracciona la productividad de las empresas, sino que el capital japonés y las investigaciones que hacen los intelectuales del capital japonés descubren que la implicación tiene mayor trascendencia que la inversión en tecnología. Y es ahí donde comienzan a aparecer una serie de lo que se denomina tecnologías sociales por dentro de la empresa, que simplemente, como para mencionar dos de estas tecnologías sociales, son bastante conocidos lo que se denominan los círculos de control de calidad, en donde son grupos de trabajadores que comienzan a pensar en cómo mejorar de manera continua la producción. Los círculos de control de calidad son una herramienta bastante importante para la gestión de la calidad, porque es una respuesta que dan a esa área de vacancia, a esa cuestión que no podía resolver el taylorismo-fordismo, en donde justamente una de las críticas tenía que ver con la división del trabajo de ejecución y de concepción, y lo que planteaban los intelectuales del capital, que decían, bueno, se está generando una fuerte contradicción de clases por dentro de los espacios laborales. Pues bueno, los círculos de calidad vienen a ser una especie de institución que controla, que regula la conducta de los sujetos y la implicación de los sujetos por dentro de los espacios de trabajo. Y por sobre todas las cosas los círculos de calidad surgen en Japón más o menos en la década del 60 como una manera de competir también con los sindicatos. Es decir, ¿cómo se organizan los trabajadores? Si bajo un paradigma sindical o van a comenzar a organizarse bajo un paradigma empresarial. Eso, digamos, es lo que está en disputa en el nacimiento de los círculos de control de calidad. Y otra, digamos, de las cuestiones centrales con respecto a las tecnologías sociales que surgen por dentro de la empresa, tiene que ver con los sistemas de sugerencia. Los sistemas de sugerencia son sugerencias individuales que van haciendo mes a mes los trabajadores. Por ejemplo, en la filial argentina de Toyota tienen que hacer 2 sugerencias mensuales como para aumentar, ir pasando de categoría, incluso para aumentar su salario, que son sugerencias sobre cómo mejorar la productividad. Es decir, son solo 2 técnicas, tal vez las más importantes, pero hay muchas otras que en definitiva de lo que se trata es de mantener implicados a los trabajadores en la producción. Decíamos entonces que la gestión de la calidad propone un fuerte giro subjetivo en la forma de entender el trabajo, principalmente en la forma de entender la producción. ¿Por qué decimos esta cuestión del giro subjetivo? Hay una interpretación que hace la filosofía que sustenta toda esta nueva gestión del trabajo, que se denomina Kaizen, que también es una filosofía gerencial que surge en Japón, que se denomina, en castellano Kaizen significa mejora continua, que tiene una perspectiva bastante particular de lo que es la productividad. Los intelectuales del Kaizen van a plantear lo siguiente, van a decir, bueno, en definitiva la productividad solo es una unidad de medida objetiva de cómo la gente trabaja. Nosotros en realidad lo que tenemos que mirar no es esa unidad objetiva de medida, porque la productividad en definitiva es un producto, es un resultado de un determinado proceso.
La centralidad está en el proceso y lo que nosotros tenemos que mirar y controlar es la manera en que las personas trabajan. Y comienzan a desarrollar todo un aparato teórico, los intelectuales del Kaizen, que es de la gestión de la calidad, en donde plantean que lo que determina la productividad, finalmente lo que va a hacer crecer la productividad de las empresas es poder construir y formar sujetos proactivos. La proactividad, van a decir, va a ser una condición necesaria para llegar a la productividad, que es finalmente la meta de toda empresa. Pero acá está, digamos, lo central que nosotros planteamos por qué en el mundo de la producción se produce este giro subjetivo, en la manera en que comienzan a entender el trabajo estos intelectuales del capital transnacional concentrado. Justamente porque dicen, la centralidad va a estar en cómo nosotros producimos sujetos proactivos. Y es ahí donde, bueno, también emergen toda una serie de tecnologías sociales que tienen que ver con juegos. Bueno, muchas veces llevan a los trabajadores o a mandos medios al tigre a hacer juegos y, digamos, todo de lo que se trata de eso es de plantear siempre actividades que tengan que ver con la codificación competitiva de la conducta. Porque si ponen a todos los trabajadores a competir entre sí, se produce esta cuestión que se denomina la mejora continua y ese apetito por querer superarse cada vez más y querer ser cada vez mejor, pero en pos de los objetivos, por supuesto, de los objetivos empresariales. Por eso, digamos, una de las conclusiones a la que uno va llegando es que a la gestión de la calidad no es que le preocupa el sujeto como, digamos, el bienestar del sujeto, sino que lo que le preocupa es conocer al sujeto para extraer de él la mayor proactividad y productividad posible para la mayor rentabilidad del capital de las empresas, para decirlo de manera concreta. Esta ideología que se denomina Kaizen, que es todo un aparato conceptual bastante sofisticado, no es un tema sencillo, son ingenieros, físicos, químicos, sociólogos, mucha gente trabajando detrás de todo este aparato conceptual. Ellos han desarrollado una especie de filosofía, pero yo diría más una especie de una utopía empresarial que tiene que ver con esto de la mejora continua, en donde es interesante ver cómo la mejora continua, que no es una realidad, que es una utopía empresarial, a través de determinados instrumentos de formación, comienza a hacerse realidad, cómo ese pasaje de la utopía empresaria a la realidad de la productividad con la mediación del sujeto, cómo interviniendo de manera permanente y continua sobre el sujeto pueden lograrse los cánones de productividad y los objetivos de productividad que se van fijando las determinadas empresas. Esta mediación subjetiva es lo que nosotros vemos, que es un cambio bastante radical con la forma de entender la gestión del trabajo que tenía la administración científica del trabajo o el taylorismo fordismo. Pero en definitiva, esta concepción del sujeto tiene que ver con entender, de mirar al sujeto como objeto de política de reducción de costos, es decir, una modalidad de intervención sobre el sujeto, pero pensando en política de reducción de costos. Por eso, digamos, la gestión de la calidad es un dispositivo de poder, si nos remitimos a mirarlo o a leerlo de una manera Foucaultiana. La otra cuestión, no sé cómo estuve tiempo, pero la otra dimensión que planteábamos, sobre que para dialogar, digamos, como para poner en debate sobre las transformaciones que nosotros vemos que se llevaron adelante, es esta cuestión del giro subjetivo en el nivel del consumo. Recién hablamos de cómo se da el giro subjetivo en el nivel de la producción y hay también un giro subjetivo en cómo se entiende este nivel del consumo. Hay una condición de posibilidad que se produce para que el consumo también sufra este giro subjetivo que se da también en el marco del capitalismo japonés y la experiencia, puntualmente lo que es la experiencia del toyotismo, donde se da una condición de posibilidad fundamental
que tiene que ver con la posibilidad de empezar a producir por demanda, donde, como para decirlo gráficamente y de manera clara, a partir de que comienza la técnica de producción just in time, que la desarrolla, digamos, la fábrica Toyota en Japón, más o menos a fines de la década del 50, esto posibilita que el primer eslabón de la línea de producción sea la nota de pedido del cliente, con lo cual la producción puede adaptarse a la demanda de manera directa, con lo cual se elimina toda la sobreproducción y todos los problemas de costos que traía eso, que el modelo taylorista fordista de la producción en masa no lo había podido solucionar. Sobre esa condición de posibilidad técnica emerge un nuevo sujeto o una nueva manera de interpretar el consumo que tiene que ver con lo que se denomina la satisfacción del cliente. Es decir, de ahora en más, desde la perspectiva de este nuevo management, ya no va a ser el producto en sí lo que determina la calidad, sino que va a ser una cuestión tan subjetiva como la percepción del cliente lo que va a otorgarle la calidad a un producto. Es decir, ya no estamos hablando de cuestiones objetivas donde decimos, bueno, este vaso tiene determinada calidad por la manera del vidrio, etcétera, sino que la calidad va a comenzar a pensarse si a mí este vaso me satisface o no me satisface. Comienza a pensarse desde un lugar absolutamente cualitativo y subjetivo este nivel del consumo, con la aparición de este nuevo sujeto que es la satisfacción del cliente. Entonces los intelectuales de la calidad van a decir lo siguiente: los componentes de la calidad serían 4: los costos de producción, el precio, la funcionalidad del producto. No quiere decir que la cuestión objetiva, funcional del producto desaparece, sino que se licúa frente a otras características de la calidad, y el cliente. Quien va a determinar la calidad de los productos, van a decir, es el cliente. Pero lo que les importa, van a decir que en definitiva el consumidor al momento de comprar, de consumir, lo que va a llevar adelante va a ser una serie de valoraciones. Y acá es donde comienzan a establecer una nueva teoría del valor, los intelectuales de la gestión de la calidad del nuevo management, donde van a plantear que ya no es la objetividad de los productos lo que determina el valor de las cosas, como lo planteaban los clásicos, donde esta mesa, el valor que tiene esta mesa tiene que ver con la cantidad de tiempo de trabajo, la cantidad de inversión en maquinaria, la cantidad de capital invertido que hubo para realizar esta mesa, sino que hay un giro subjetivo donde dicen, finalmente el valor tiene que ver con dos dimensiones: la relación entre precio y satisfacción del cliente. Es decir, ya no corre más para estos intelectuales vinculados al capital transnacional concentrado, no corre más lo que era la teoría objetiva del valor de los clásicos de Adam Smith, de Marx, de Ricardo, etcétera, sino que se trasladan a una teoría subjetiva del valor, que vale aclarar, en la producción teórica sobre la teoría subjetiva del valor es un autor que se llama Karl Menger, que es austríaco, que es un autor de mediados, mejor dicho, del siglo XIX, que fue una teoría subjetiva del valor que quedó perdida porque no era el momento histórico para plantear tal vez esa cuestión, porque en ese momento del capitalismo estábamos todavía en un capitalismo donde dominaba la perspectiva de Adam Smith, Ricardo, etcétera, pero que esa perspectiva de Karl Menger la retoman los autores neoliberales como von Mises, Hayek, Friedman, y comienzan a hacer un desarrollo. El desarrollo pragmático que hacen estos intelectuales de la gestión de la calidad es decir, el valor tiene dos componentes, que es el precio y la satisfacción del cliente. Finalmente, nuevamente, así como pasó en la manera de interpretar la calidad, la manera de entender el valor también va a estar determinada por la cantidad de satisfacción que puede producir un producto en relación al precio que el cliente paga. Es decir, desaparece todo tipo de objetividad en la manera de valorar
los productos para pasar a una forma de entender el valor de los productos absolutamente subjetiva, donde ya es una percepción del cliente, donde una persona puede pensar una cosa, otra puede pensar otra. A mi modo de ver, y ya para cerrar como una conclusión muy mínima, como para luego que hablemos de lo que haya que dialogar, esto da la posibilidad de que comience a conformarse un capitalismo mucho más especulativo del que ya había antes. Es decir, si el valor de las cosas, y nosotros no tenemos una noción objetiva del valor de las cosas, si el valor de las cosas se va a centrar solamente en una percepción vaga de si yo estoy satisfecho o no en relación al precio de un determinado producto, esto desbloquea, por lo menos en términos teóricos, desbloquea y abre toda la posibilidad a que las empresas puedan especular más, incluso con los precios, porque en definitiva, si nosotros pensamos esta relación, es el control de los precios la condición de posibilidad para que un cliente esté satisfecho o no. Y cuando nosotros hablamos del control de los precios, ahí es donde también cobra importancia remarcar ese giro subjetivo también que se produce en el momento de la producción. Y todo lo que habíamos mencionado anteriormente sobre la política de reducción de costos. Y freno acá. Bueno, muchas gracias.